¿Acaso me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad? Dice Gálatas 4:16. Pablo sabía lo que estaba diciendo y lo que él estaba viviendo en carne propia. Porque todo el que se aferra a la palabra de Dios y le está transmitiendo tal cual nos ha sido revelada, sin ajustar la Biblia a nuestra vida, sino alinearnos en nuestra vida con la voluntad de Dios, pues sabemos perfectamente lo que significa ser rechazados por amor de Cristo. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que no hay vuelta atrás, porque el llamado de Dios es mayor que la opresión del mundo. Son muchos los mensajes que llegan con ofensas, amenazas, intentando callarnos, buscando evitar que se transmita la palabra de Dios y que llegue a otros el mensaje de Cristo. Pero no me sorprende, porque la palabra de Dios no es transmitida sin que haya oposición del enemigo, con la diferencia de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice Hebreos 4:12. Y con la convicción de que ya sea que la reciban tantas personas como Dios la disponga, pues déjeme decirle que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, tal cual dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Ahora, la verdad va a generar rechazo, especialmente cuando es esa verdad que confronta con las tradiciones, las ideas religiosas equivocadas o preconcebidas o actitudes que no glorifican a Dios. Aunque déjeme decirle, aunque intenten ocultarlas tras un falso cristianismo. Pero déjeme decirle que esto fue un enorme desafío en el primer siglo con los apóstoles, pero lo sigue siendo en la actualidad, porque la religiosidad persiste y se convierte en un obstáculo para el verdadero conocimiento de Dios, incluso para la edificación, obviamente, del cuerpo de Cristo. Ahora, ciertamente la verdad puede ser incómoda, pero es necesaria y además glorifica a Dios. Pablo no buscaba agradar a las personas, sino guiarlas hacia la verdad, hacia el evangelio, aunque eso significara enfrentarse al rechazo. Esto nos va a recordar que nuestra fidelidad a Dios debe estar por encima del deseo de agradar a otros. La verdad no se trata de ganar discusiones, sino de restaurar, iluminar y también de edificar. Además, la religiosidad divide, no edifica para nada. Jesús denunció a los fariseos su religiosidad como un obstáculo cuando se enfocan en la apariencia externa, las reglas humanas y el juicio ligero fuera del fundamento de la palabra de Dios, lo cual no da lugar a la edificación basada en el amor, la justicia y la misericordia de Dios transmitida a través del mensaje de la palabra de Dios, como dice Mateo 23:23. Y permítame decirle que hoy le puedo decir con tristeza que lo común no se trata de exponer la Escritura y buscar que Dios sea glorificado, sino de generar discusiones religiosas que nacen de corazones orgullosos y no del deseo de glorificar a Dios o de edificar al prójimo. No se trata de decir, la Biblia dice tal y más cual cosa, y comienzan entonces a citar tantos versículos como les venga a la mente, con tal de defender un punto de vista personal, aunque eso implique sacar un puñado de versículos de contexto. Mire, eso no es hablar conforme a la palabra de Dios. Eso es buscar contender usando la palabra de Dios, lo cual es totalmente diferente. Es más, es el sentido opuesto a lo que tenemos que hacer. El primer requisito tiene que ser siempre glorificar a Dios, y si mis actos y palabras no lo glorifican, de nada sirve saberse y recitar un puñado de versículos de memoria, porque en realidad, como dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y si toda la enseñanza bíblica, el conocimiento de las Escrituras que usted pueda tener no le ha servido para llegar a la convicción en el Espíritu Santo de que toda la Escritura da testimonio de Cristo, tal cual dice Juan 5:39, y que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tal cual vemos en Mateo 16:16, entonces todo el conocimiento bíblico de nada ha servido, porque no hay revelación en el Espíritu. Mire, yo veo a un Pablo que está exhortándonos a evitar discusiones necias e insensatas que solamente generan contiendas, tal cual dice 2 Timoteo 2:23 al 25, porque el objetivo del cristiano no es ganar argumentos, no, eso para nada nos sirve y de nada glorifica a Dios, sino guiar con mansedumbre a quienes están en el error, buscando que Dios les conceda arrepentimiento y conocimiento de la verdad. Por lo tanto, quien expone la verdad, la palabra de Dios, debe estar enfocado en ser de edificación y no contencioso. En lugar de buscar divisiones, debemos estar esforzándonos por mantener la unidad en el espíritu mediante el vínculo de la paz, como dice Efesios 4:3. Las discusiones que surgen de un nivel de conciencia muy bajo reflejan sencillamente la inmadurez espiritual y en absolutamente nada glorifican a Dios. La verdadera adoración a Dios se manifiesta en un corazón transformado y humilde, en amor hacia los demás. Por lo tanto, la unidad en el Espíritu Santo glorifica a Dios. Y mire, hoy más que nunca, como hijos de Dios, estamos llamados a ser portadores de la verdad,
con total mansedumbre, con amor y claridad, no con soberbia ni tampoco con contiendas. Y si nos estamos enfrentando a la resistencia o al rechazo por hablar la verdad, debemos recordar el ejemplo de Cristo y de Pablo cuando nos dicen y nos exhortan a ser firmes en la verdad, pero transmitida con amor y paciencia. La verdadera adoración y servicio a Dios no se encuentra en debates vacíos o en religiosidad externa, sino en un corazón dispuesto a buscar la gloria de Dios y el bien de los demás. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y confiado, como dice Proverbios 14:16, y como dice también Proverbios 9, del 7 al 9, el que reprenda a un burlón recibirá un insulto a cambio, el que corrija al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. Ahora, en cambio, corrija a los sabios y te amarán, instruye a los sabios y se volverán aún más sabios, enseña a los justos y aprenderán aún más. Como Pablo, no debemos temer a sencillamente convertirnos en enemigos ante los ojos de algunos, si eso significa en realidad permanecer fieles a la palabra de Dios, a la verdad del Evangelio de Cristo. Y recuerde, el objetivo cimero, el número uno, es glorificar a Dios sobre todas las cosas con nuestros hechos y palabras. Y tampoco olvide que contra lo justo, digno y verdadero no hay ley. Declare la palabra de Dios conforme a la Escritura, y el Señor será glorificado y muchos vendrán al conocimiento de la verdad. Que Dios le bendiga.